Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, ahí como vieron en el título, les voy a estar mostrando cómo voy a hacer para fabricar un trípode para la nueva integrante del canal. Tengo una cámara, así que vamos a poder generar contenido más copado. Así que tengo que fabricarle un trípode a la cámara esta. Y así como había fabricado el trípode para el celu, voy a hacer una con esta y vamos a utilizar simplemente materiales que tengo acá en mi casa. Así que ahí les paso a mostrar. Así que lo que voy a usar para hacerlo es palos de escoba. Ahí tengo unas tablitas de madera, que estas son de espesor de 1 centímetro. Se puede hacer con maderitas de 1,5 o de 2 centímetros de espesor, pero bueno, esto es lo que yo tenía acá en casa, así que voy a usar eso. Un montón de tornillos, acá tengo una cajita llena de tornillos, así que voy a usar lo que encuentre ahí, eso me va a servir. Muy bien, yo ya tengo por aquí todas las piezas para el montaje del trípode, así que les voy a pasar a explicar qué es cada cosa y cómo ensamblarlo. Como les dije, entonces simplemente con palos de escoba estuve fabricando. Tenemos aquí lo que es el pilar principal por donde se va a montar la cámara. Le hice este corte aquí a la mitad del palo con una sierrita y le pasé una mecha con el objetivo de hacer esta articulación para poder dirigir el ángulo de la cámara hacia arriba o hacia abajo. Esto se monta acá con un tornillo y una tuerca. Luego tenemos lo que son las patas para el trípode. Le hice un corte en ángulo para que tengan cierta apertura, con dos perforaciones para afirmarlos con dos tornillos. De todas formas, todas las piezas estas las vamos a unir con cola de carpintero. Además, también lo que estuve haciendo con todas las perforaciones de los tornillos fue agrandar la parte superior del agujero para que la cabeza del tornillo ingrese acá adentro y estéticamente quede un poco mejor. Este cuadradito de madera, que es la base de la cámara, aquí va fijada la cámara y a través de esta tuerca entraría el tornillo este que me sirve para fijar la cámara. Se fija en este agujero que trae la cámara, que la verdad yo no soy experto en cámaras y eso, pero supongo que para eso es este tornillo. Y además iría este pedacito de madera aquí del lado atrás, la cámara cuando esté fijada acá, que sea más firme, ¿no? Y que no gire de esta forma. Entonces con este pedacito de madera yo consigo que esto quede bien quieto. Bueno, y esta es la base donde se sujetarán las tres patas y por donde pasa el pilar principal del trípode para poder regularle la altura. Para poder regular la altura, lo que hice fue también un agujero aquí donde pasa este tornillo que uno aprieta y de esta forma bloquea el movimiento del pilar principal. Lo hice así en tres partes, como pueden ver, porque bueno, como les dije, tenía nomás la maderita esta de 1 centímetro. Se puede hacer con una madera directamente que sea así gruesa, pero de todas formas así es más fácil trabajar la madera. Si tenés una sierrita nomás, cuando es más finita, más fácil. Total, después esto yo lo uno todo con tornillitos, con el pegamento ese, y queda bien firme. Bueno, y para hacer esto lo único que hice fue atravesarle una mecha y ahí pasé el tornillo por acá. Le puse un poco de cola de carpintero adentro y ahí ya quedó. Este sirve para regular la altura del pilar y este de acá que es para ajustar la cámara. De la misma manera voy a estar haciendo con el tornillo y la tuerca que es para esta articulación. Voy a utilizar un pedacito de madera, lo voy a cortar, le voy a pasar una mecha y le voy a meter la tuerca esta. Así queda más cómodo para apretar y aflojar. Entonces lo primero que voy a hacer es cortar esta maderita por acá. Ahora le voy a pasar esta mecha que tiene el tamaño de la tuerca. Y ahora voy a introducir la tuerca en el agujero este con un poco de pegamento. Entonces la articulación esta queda así. Ahí le puse el tornillo ese con pegamento. Esto va enroscado, entonces ahí yo puedo darle la posición que yo quiero a la cámara. Aflojo, le doy la posición y luego ajusto de vuelta. Voy a arrancar a ensamblar las partes ahora, así que bueno, entre cada una de las piecitas voy a colocar un poco del pegamento este para carpintero.
Ahora, para corregir estas malas terminaciones ahí de los cortes con la sierrita, le voy a pasar una lija 60 bien gruesa así, pero elijo esto y después con una 120 para que quede todo bien, para después pintar las piezas. Bueno, ahora voy a pasar a ensamblar las piezas. Le voy a poner un poco de pegamento en cada una de las partes. El corte que le hice a las patas estas fue un ángulo cualquiera, lo hice a ojo nomás. Bueno, y así es como queda terminado el trípode. Es bastante simple, las patas son fijas nomás, no puedo regular la apertura de las mismas, pero bueno, me sirve re bien porque yo puedo regular la altura aflojando ese tornillo. Obviamente, si uno quiere tener tomas más alto, tiene que meter un palo más largo, pero si metes el palo más largo se te ve limitado a la altura mínima que querés tener. Bueno, yo decidí en cortar el palo por ahí y tener esta como altura mínima. Y también se puede regular en ángulo aflojando esta tuerca, y ahí pues se puede regular la posición de la cámara. Al final le terminé sacando la tuerca que estaba acá en la basecita esta de madera, porque bueno, la idea de la tuerca era que esto me quede fijo acá y que no se caiga cuando lo aflojo, pero de esa forma no consigo hacer que la cámara quede bien firme en la base. Así que ya está, ahora le voy a estar dando una mano de pintura negra para darle una terminación nomás y les muestro cómo queda. Bueno gente, ahí ya terminé con el trípode, quedó recopado. Espero que les sirva este pequeño vlog tutorial, no sé lo que es, de cómo armar un trípode para una cámara. A mí la verdad no me salió nada porque todas las cosas que estaban ahí las tenía tiradas en mi casa, así que ahí ya esta filmación la estoy haciendo con la cámara nueva. Ya saben, si les gustó, denle un like, no olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis videos y aún no están suscriptos. Nos vemos la próxima gente, chau chau.